El viaje hacia la autoestima, mi experiencia real. Desde que tengo memoria, siempre he sentido que mi relación con la autoestima ha sido una montaña rusa de emociones. Hubo etapas en las que me sentía con la fuerza para comerme el mundo y de pronto, sin previo aviso, aquella autoconfianza desaparecía casi por completo. Podría decir que mi historia empieza incluso antes de nacer, con las expectativas familiares, los genes, los consejos que mis padres recibieron de otras personas, las preocupaciones y los anhelos que llevaron en su corazón al momento de planear mi llegada. Sin embargo, mi verdadera consciencia de la autoestima comenzó en los primeros años de la infancia, cuando descubrí que no todos los niños se sentían igual, que algunos tenían una actitud muy distinta y que mis propias emociones fluctuaban sin que yo entendiera por qué. Recuerdo con nitidez una escena que se repitió muchas veces en el jardín de infancia. Había un grupo de niños que parecía moverse en perfecta armonía, riendo y jugando a su manera, sin preocuparse por nada más allá del presente. Me llamaban la atención porque yo, en cambio, sentía cierta timidez, como si hubiese algo que me impedía unirme de forma espontánea a su diversión. Ese contraste, que a veces pasaba inadvertido para los adultos, se arraigaba profundamente en mi forma de sentir el mundo. Por un lado, anhelaba ser parte de esa espontaneidad y seguridad, por otro, me aterraba la idea de ser rechazado, de no encajar, de mostrar una faceta de mí que no fuese bienvenida. Conforme crecí, esa tensión interna fue volviéndose más compleja. En la escuela primaria, aprendí a disimular mis inseguridades con ciertas bromas o comentarios que a veces no venían al caso, pero que me ayudaban a encajar. Comencé a ser aquel niño que hacía reír a los demás con historias un tanto exageradas de mi vida, cuando en realidad mi vida era bastante ordinaria. Era un mecanismo de defensa. Lo que pocos sabían es que, cuando regresaba a casa, me sentía vacío y culpable por no ser auténtico. Me cuestionaba por qué no podía simplemente ser yo mismo y sentirme cómodo. ¿Qué había en mi interior que me hacía dudar tanto? ¿Era la comparación con mis compañeros? ¿Eran mis padres, que sin querer proyectaban exigencias muy altas sobre mí? ¿O era la sociedad misma, con su insistencia en que hay que ser alguien para ser valorado? En esos años, la palabra de autoestima ni siquiera formaba parte de mi vocabulario consciente. Lo que sí existía era la percepción de que mi propia valía estaba en manos de los demás. Si me reían los chistes, si me invitaban a jugar, si sacaba buenas notas, entonces sentía que tenía el derecho de experimentar un mínimo de satisfacción. Pero si en un examen no obtenía la calificación esperada, si un profesor me regañaba o si simplemente un compañero me hacía un comentario burlón, mi estado de ánimo se desmoronaba. Como un castillo de naipes, la frágil estructura de mi confianza se derrumbaba ante cualquier soplo de crítica o indiferencia. En la adolescencia, este vaivén emocional se intensificó. El deseo de pertenecer a un grupo, de gustar a alguien, de sobresalir en algo, se volvió casi insoportable. Empezaron las comparaciones con los físicos de mis amigos, con la popularidad de aquellos chicos que parecían tenerlo todo resuelto, con los logros académicos de los cerebritos de la clase. Yo andaba como perdido en un laberinto, sin un mapa claro de quién era realmente. Para compensar mis inseguridades, a veces adopté actitudes arrogantes, fingiendo que nada me afectaba, que yo era superior a todo, cuando por dentro estaba lleno de dudas. Otras veces, caía en la trampa de la autocompasión, creyendo que no tenía ningún talento, que nunca llegaría a brillar como los demás. A pesar de todo, la adolescencia también me regaló momentos de luz. Hubo profesores y amigos que me tendieron la mano, que me hicieron sentir valioso con un simple gesto o palabra de aliento. Uno de mis profesores de literatura, por ejemplo, me animó a escribir. Me dijo que mis reflexiones tenían un trasfondo genuino, que valía la pena compartir mis ideas en forma de relatos. Esa chispa creativa funcionó en mí como un bálsamo. Escribir me permitió explorar mi mundo interno y plasmar en papel mis miedos, mis anhelos, mis contradicciones. De alguna manera, comencé a ser consciente de que mi voz tenía valor, que no era solo un murmullo silencioso en medio de la multitud. Ya llegando a la universidad, el concepto de autoestima empezó a llegar a mis oídos de forma más directa. Amigos y compañeros hablaban de talleres de desarrollo personal, de autoafirmación, de empoderamiento. Al principio me sonaban como palabras huecas, casi una moda pasajera. Pero pronto comprendí que había algo real detrás de esos términos, que la clave no estaba en impresionar a los demás o en ser popular, sino en cultivar una imagen interna que fuera sólida y compasiva. Precisamente en esa etapa comencé a enfrentar retos más desafiantes, vivía solo,
tenía que administrar mis gastos, organizar mi tiempo, responsabilizarme de mis decisiones. Todo eso me colocó frente a un espejo ineludible. Ya no había padres o maestros que me supervisaran constantemente, ahora dependía de mí demostrar de lo que era capaz. Y allí empezó un proceso de autoexploración mucho más profundo. Por supuesto, nada de esto fue sencillo ni inmediato. La transición a la adultez me llenaba de emoción, pero también de miedo. Había días en que me sentía completamente solo, como si estuviese a la deriva en un mar desconocido. Me preguntaba si otras personas se sentían igual. Por miedo al rechazo, no lo compartía con nadie. Ese aislamiento emocional, en lugar de protegerme, me enredaba cada vez más en la inseguridad. Fue entonces cuando leí un libro de psicología que hablaba sobre la importancia de validar nuestras emociones, de permitirse sentir la tristeza, la frustración, el enojo, y luego darles un cauce constructivo. Aquella lectura fue una revelación. Empecé a buscar otros recursos, otros libros, incluso vídeos y charlas que profundizaban en temas de inteligencia emocional y autoestima. Poco a poco, fui tejiendo una red de ideas y conceptos que comenzaban a formar una nueva base para mí. A medida que avanzaba en la universidad y enfrentaba tareas más complejas, me di cuenta de que parte de mi inseguridad venía del perfeccionismo, de la idea de que todo debía salirme bien a la primera, de que equivocarse era un fracaso rotundo. Esa mentalidad, alimentada quizás por la presión académica y social, impedía que me sintiera cómodo con el aprendizaje real, que muchas veces implica fallar, replantear y volver a intentar. Fue un aprendizaje duro aceptar que equivocarse no me convertía en alguien inepto, sino que era un paso necesario para crecer. El autoconocimiento me llevaba a descubrir que, en lugar de intentar agradar a todos y de hacerlo todo perfecto, necesitaba aprender a aceptarme y a respetar mis límites. Comprendí que decir no a veces es sano, que no estaba obligado a complacer a todo el mundo a costa de mi estabilidad emocional. Conforme transcurrían los semestres, empecé a sentir una ligera pero notoria fortaleza interior. No es que la timidez o la inseguridad hubieran desaparecido por arte de magia, pero ya no dominaban por completo mi estado de ánimo. Fui tomando cada vez más conciencia de mis logros, por pequeños que fueran, y me permití reconocerlos en lugar de restarles importancia. Empecé a desarrollar un diálogo interno más amable, donde en lugar de decirme, eres un desastre, no vales para nada, me decía, te has esforzado y estás aprendiendo, sigue adelante. Ese cambio en mi forma de hablarme fue, sin duda, un gran paso hacia la reconstrucción de mi autoestima. Al terminar la carrera, vino otra sacudida, el salto al mundo laboral. De pronto, toda mi preparación académica se ponía a prueba en entrevistas, dinámicas de grupo y nuevos entornos profesionales. Sentí nervios e incertidumbre, pero también una curiosidad por descubrir hasta dónde podía llegar. Mi primer empleo fue exigente. Tenía compañeros con mucha experiencia y una jefa que parecía insaciable en sus demandas. Por momentos, sentía que volvía a ser aquel niño inseguro de la primaria, tratando de impresionar a los adultos del lugar. Sin embargo, algo había cambiado, ahora sabía que mi valor como persona no dependía solo de la opinión de mi jefa o de la aprobación de mis colegas. Había desarrollado una cierta autonomía emocional que me permitía enfrentar mejor las críticas y verlas como oportunidad de mejora, en lugar de tomarlas como ataques personales. No todo fue color de rosa en esta etapa. Hubo grandes fracasos y momentos en que volví a pensar que no estaba hecho para ese trabajo, que mi lugar era en otro lado o que simplemente no era suficientemente bueno para destacar. Pero en lugar de huir y dejar que esas sensaciones me dominasen, procuré poner en práctica lo que había aprendido sobre el autocuidado. Empecé a llevar un diario de gratitud y logros cotidianos, donde anotaba desde cosas muy simples, como haber completado un informe a tiempo o recibir un comentario positivo de un compañero, hasta reflexiones más profundas sobre las habilidades que estaba desarrollando. Ese diario se convirtió en un testimonio personal, un espejo donde podía mirar mis avances de forma objetiva. De esta manera, cuando la inseguridad llamaba a mi puerta, podía consultarlo y recordarme a mí mismo que, a pesar de los tropiezos, estaba creciendo. Pasado un tiempo, cambié de empleo en busca de un mejor equilibrio entre mi vida personal y laboral. Fue en ese nuevo entorno donde encontré personas muy diferentes, con perspectivas y trayectorias diversas. Cada conversación, cada proyecto, se convertía en una oportunidad de aprendizaje no solo profesional, sino también humano. Empecé a entender que la autoestima no es algo que se logre y ya, sino que se va cultivando día con día, con el trato que nos damos a nosotros mismos y con la forma en que nos relacionamos con los demás.
Aprendí a escucharme más, a poner límites cuando era necesario, a decir no sin sentir una culpa desmesurada. Y, sobre todo, a perdonarme más rápido cuando cometía errores. Durante esos años, también experimenté cambios en mi vida personal. Tuve relaciones de pareja que me enseñaron valiosas lecciones sobre mí mismo, mis miedos al abandono, la dependencia emocional y la importancia de la comunicación honesta. Hubo rupturas que me hicieron dudar si era capaz de construir una relación sana, y también momentos de armonía que me demostraron que sí podía, siempre y cuando mantuviera un equilibrio interno y fuera fiel a mis valores. Descubrí que, en muchas ocasiones, había depositado mi autoestima en la aprobación y el cariño de otra persona, esperando que esa validación externa llenara mis vacíos. Fue un duro golpe reconocer mi codependencia, pero también fue un despertar necesario para comprender que el amor propio no es negociable y que no podía delegar en nadie mi responsabilidad de cuidarme. Con el paso del tiempo, me interesé en terapias y talleres de desarrollo personal, no solo por curiosidad, sino porque quería profundizar en ese camino interior que me estaba transformando. Asistí a sesiones grupales donde se trabajaba la gestión emocional, la reprogramación de creencias limitantes y la compasión hacia uno mismo. Fue revelador darme cuenta de cuánta gente se sentía como yo en algún momento, llena de inseguridades, de dudas, con miedo al rechazo y con una necesidad enorme de validación externa. Escuchar las historias de otros me ayudó a normalizar mis propios procesos internos, a relativizar ese sentimiento de solo me pasa a mí. Poco a poco, comprendí que todos estamos librando nuestras propias batallas, que la mayoría intenta proyectar una imagen segura mientras lidia con temores y carencias. Esa experiencia en talleres y terapias grupales me inspiró a comenzar un proyecto personal, compartir mi historia de forma pública, ya fuera en charlas informales, en pequeñas conferencias o, simplemente, en conversaciones con amigos que atravesaban momentos difíciles. Descubrí que articular mi viaje hacia la autoestima era un acto sanador en sí mismo, pues me permitía ver con claridad todo el trecho recorrido, a la vez, podía brindar inspiración o consuelo a quienes se veían reflejados en mis palabras. Así nació la idea de redactar reflexiones, artículos e incluso un manuscrito que algún día me gustaría publicar. Más allá de la pretensión de volverme escritor, sentía que dejar testimonio de mi historia podía servir a otras personas, tal como a mí me sirvió leer sobre las vivencias de otros. Conforme me adentré más en esa faceta de compartir, también aparecieron nuevas inseguridades, ¿y si a nadie le interesaba mi historia? ¿Y si me juzgaban por exponerme demasiado? ¿Y si mi familia se sentía incómoda al ver plasmadas en un texto las tensiones o errores que ellos cometieron sin intención de herirme? Pero, al mismo tiempo, sentía que era necesario abrirme con honestidad, pues la autoestima no se construye sobre secretos o falsas apariencias. Aprendí a comunicar mis intenciones con respeto y a pedir disculpas cuando mis palabras podían incomodar a otros. Con el tiempo, mi familia y mis amigos cercanos entendieron mi motivación y apoyaron mi deseo de compartir mi crecimiento personal, lo cual reforzó aún más mi confianza. Después de varios años de trabajar en mí mismo, tuve también la oportunidad de orientar a jóvenes que estaban pasando por situaciones similares a las mías durante la adolescencia. Colaboré con organizaciones que se dedican a fomentar la salud mental y emocional, impartiendo talleres sobre comunicación asertiva, inteligencia emocional, por supuesto, autoestima. Fue una experiencia maravillosa ver a chicos y chicas, que llegaban cabizbajos y llenos de temores, irse con una luz distinta en los ojos, con la esperanza de que podían amarse y valorarse a sí mismos. En ese momento, confirmé que mi proceso no había sido en vano y que, de alguna forma, mi historia podía brindar un poco de alivio e inspiración a otros. No obstante, también aprendí a no idealizar demasiado la autoestima perfecta. Uno de los grandes errores que cometí al principio fue pensar que habría un punto en el que me sentiría 100% seguro y ya nada me tambalearía. La realidad es que la autoestima es fluctuante. Hay días en que me siento realmente bien, dueño de mis decisiones y seguro de mis capacidades, hay otros días en que la vieja inseguridad asoma la cabeza y me hace cuestionar si estoy en el camino correcto. Lo importante es que, a diferencia del pasado, ahora tengo herramientas para enfrentar esos bajones emocionales. Sé identificar cuando mi mente está exagerando los pensamientos negativos, sé que el perfeccionismo puede ser un enemigo disfrazado de virtud y que el fracaso no es más que parte de la vida, no una sentencia que define mi valor. Otro punto relevante en mi viaje hacia la autoestima fue reconciliarme con mi cuerpo. Crecí en una cultura donde la apariencia física se valora de manera desmedida, y tuve mis propias batallas con la imagen corporal. Durante la adolescencia, mis complejos me hicieron probar dietas absurdas y, en un momento,
me obsesioné con el ejercicio por motivos puramente estéticos, descuidando mi salud mental. Fue en la adultez cuando comprendí que mi cuerpo es mi hogar y que merece cuidado, cariño y respeto, no agresiones y reproches constantes. Empecé a cuidarlo de forma equilibrada, haciendo deporte por salud, por placer, y no como una tortura para moldearme a un estándar irreal. Este cambio de perspectiva fue liberador y definitivamente sumó a mi proceso de construcción de autoestima. La aceptación de mi propio ritmo y mis propias habilidades también fue clave. Pasé muchos años comparándome con los demás, preguntándome por qué unos corrían más rápido, aprendían más rápido o tenían mayor carisma. Descubrí que cada quien lleva su paso, que forzarme a ser como otro solo me generaba frustración, y que el verdadero éxito radica en ser mejor versión de mí mismo, no en superar a los demás. Esto me llevó a dejar de buscar la aprobación constante de la gente y a enfocarme en cumplir mis metas personales. Me di cuenta de que, cuando actúo en coherencia con mis valores y mis pasiones, me siento más pleno y confiado. Hubo un momento de mi vida en el que me topé con una crisis que puso a prueba todo lo que había aprendido. A raíz de una reestructuración en la empresa donde trabajaba, perdí mi empleo de la noche a la mañana. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies, pues me había acostumbrado a una cierta estabilidad económica y profesional. Los fantasmas de la inseguridad reaparecieron: no sirvo para nada, no voy a encontrar un trabajo así de nuevo, la gente me va a ver como un fracasado. Pero tras los primeros días de confusión y tristeza, respiré hondo y recordé que mi identidad no dependía de un puesto laboral. Activé mi red de contactos, actualicé mi currículum y empecé a buscar nuevas oportunidades. El proceso fue duro, sí, pero me demostró que era capaz de sobreponerme y de conservar mi dignidad y autoconfianza, incluso en una situación adversa. Finalmente, encontré un nuevo lugar donde mis habilidades fueron valoradas y donde pude seguir creciendo tanto a nivel profesional como personal. Durante esa transición, reforcé la importancia de rodearme de personas que aportan en mi vida y evitan el juicio destructivo. Aprendí que no se trata de aislarse de toda crítica, pues las críticas constructivas nos hacen crecer, sino de saber diferenciar entre quienes nos ofrecen consejos con sinceridad y empatía, y quienes solo proyectan sus propios miedos e inseguridades en nosotros. Elegir con quien compartimos nuestros proyectos, nuestras vulnerabilidades y nuestros éxitos es parte de la inteligencia emocional que se va puliendo con el tiempo. He tenido amigos que, sin querer, alimentaban mi ansiedad al querer protegerme demasiado o al dudar de mis capacidades, y he conocido a personas que, con pocas palabras, me han dado el impulso que necesitaba para lanzarme a nuevas aventuras. Esa elección consciente de mis círculos de confianza ha sido vital en mi camino. En paralelo, empecé a explorar actividades artísticas y creativas que había dejado de lado por sentirme poco talentoso. Quise retomar la música, recordando que de niño adoraba cantar y tocar instrumentos simples. Claro que no soy un virtuoso, pero sentí un gran placer al permitirme hacer algo sin la presión de ser el mejor. Eso alimentó mi autoestima en un sentido muy importante: recordar que no todo en la vida debe ser utilitario, rentable o exitoso, hay espacio para disfrutar por el simple hecho de conectar con la creatividad y la emoción. Esa libertad me hizo sentirme más pleno, recordándome que mi valía como persona no se mide únicamente por lo que produzco o por los reconocimientos que obtengo. Con el tiempo, también fui conociendo más a fondo los fundamentos de la psicología que explican la autoestima. Comprendí la importancia de las creencias nucleares que adoptamos en la infancia, las cuales se arraigan tan fuerte que a veces ni nos damos cuenta de que están allí. Decidí revisar a conciencia cuáles eran esas voces internas que me decían: no eres suficiente, tienes que esforzarte el doble para que te quieran, no mereces cosas buenas o cuidado, que te van a rechazar. Al identificarlas, comprendí que eran ideas heredadas, quizás de comentarios de familiares, de experiencias de rechazo escolar o de traumas emocionales no resueltos. Empecé a trabajar en cambiarlas por afirmaciones más saludables y realistas, como: obtienes la capacidad de aprender, mereces afecto y respeto, tus errores no te definen, sino que te impulsan a mejorar. Esa reprogramación fue un proceso continuo, que requirió constancia y paciencia. Asimismo, me di cuenta de que cuidar mi salud mental implicaba también cuidar mi salud física de manera integral. Retomé la práctica de la meditación y del yoga, ya no solo como una moda, sino como herramientas concretas para regular mi ansiedad, para vivir más en el presente y dejar de rumiar continuamente sobre el pasado o el futuro. Empecé a ejercitarme con moderación, combinando actividad cardiovascular con ejercicios de fuerza, y noté que mi cuerpo respondía positivamente. Mi calidad de sueño mejoró,
mi concentración aumentó y mi estado de ánimo se estabilizaba con más facilidad. Descubrí que no era necesario tener un cuerpo perfecto para sentirme bien, bastaba con cuidarlo, nutrirlo y permitirle descansar adecuadamente. Esto reforzó la idea de que el amor propio se hace patente en acciones diarias, en gestos concretos, no solo en pensamientos. En este largo viaje, también fue fundamental trabajar la culpa y el resentimiento que a veces acumulamos hacia los demás o hacia nosotros mismos. Hubo momentos en los que me enojé con mis padres por ciertas actitudes que me hicieron sentir insuficiente, o con maestros que no supieron reconocer mis esfuerzos, o incluso con amigos que me traicionaron. Sin embargo, entendí que el perdón es un acto liberador, que no significa justificar las acciones de quien nos hizo daño, sino soltar esa carga que nos encadena. Igualmente, me perdoné a mí mismo por las veces que herí a otros, por mis torpezas emocionales, por mis miedos que me llevaron a actuar de forma defensiva. La autocompasión se volvió otro pilar esencial, recordándome que soy humano, por ende, imperfecto y en constante aprendizaje. El amor propio que se construye desde la empatía y la honestidad se refleja en cómo nos relacionamos con el mundo. Empecé a notar que, a medida que me aceptaba más, mis relaciones mejoraban y se hacían más genuinas. Ya no necesitaba fingir tanto, ni ponerme máscaras, ni buscar desesperadamente la aprobación ajena. Mi sentido de la dignidad era más sólido, y eso me permitía establecer relaciones basadas en la confianza, en el respeto mutuo, en la autenticidad. Me di cuenta de que la autoestima no se trata de volverse narcisista o de creer que uno está por encima de los demás, sino de comprender que todos tenemos un valor intrínseco y merecemos amor y felicidad. Poco a poco, fui encontrando un equilibrio entre mis aspiraciones y mis capacidades reales, dejando de presionarme para alcanzar un ideal imposible. Esto no significa renunciar a mis sueños, al contrario, significa perseguirlos con pasión pero también con un sentido de realidad y con la conciencia de que cada paso que doy es valioso, aunque sea pequeño. Aprendí a celebrar mis logros de forma sana y a aprender de mis derrotas sin caer en el drama autodestructivo. Descubrí que ese equilibrio es frágil y que requiere mantenimiento continuo, como una planta que se riega y se cuida del sol excesivo. Pero al menos ahora tengo conciencia de ello, y sé que tengo los recursos internos para no dejar que la inseguridad se adueñe de mi vida. Me gustaría mencionar también la importancia de ayudar a otros en este proceso. Para mí, fue muy significativo involucrarme en comunidades de apoyo y grupos de crecimiento personal. Dar un consejo, escuchar sin juzgar, acompañar a alguien en sus momentos de duda, me hizo sentir que mi propio viaje tenía un propósito mayor. Así, no solo trabajaba en mi autoestima, sino que contribuía a crear un entorno más compasivo. Con el tiempo, entendí que cada historia de superación es un eslabón más en la cadena del cambio social, pues cuando aprendemos a valorarnos, somos más sensibles a valorar a los demás y, de esa forma, se genera un efecto positivo en nuestro entorno. A lo largo de este camino, he tenido que revisar mis valores y principios, cuestionarme quién soy y qué quiero aportar al mundo. He experimentado momentos de profunda soledad, pero también de inmensa gratitud. He llorado de rabia y he reído hasta las lágrimas al recordar anécdotas que antes me parecían trágicas. He visto cómo la vida de otros da giros inesperados, y he comprendido que no soy el único que lucha con demonios internos. Todo esto me ha llevado a la conclusión de que la autoestima, más que un destino, es una forma de transitar por la vida. No es algo que se consigue de una vez y para siempre, sino un proceso continuo de autodescubrimiento, aceptación y evolución. En el presente, sigo aprendiendo. Sigo encontrando facetas de mí que desconozco, sigo lidiando con retos profesionales, familiares y personales. Sigo explorando la manera de cuidar mi salud mental y emocional, y de mantener un diálogo interno constructivo. Hay días en los que me levanto con entusiasmo, seguro de mí, y otros en los que dudo de todo. Pero ahora sé que esas dudas no me definen, y que la fuerza que he forjado en este viaje me permite afrontarlas sin perderme en un océano de inseguridades. Sé que puedo pedir ayuda cuando lo necesito, y que no es un signo de debilidad sino de valentía reconocer que no puedo hacerlo todo solo. Sé también que mi experiencia puede resonar en personas que, de alguna manera, transiten caminos parecidos. Quiero transmitirles un mensaje de esperanza: es posible construir una autoestima sana, es posible hacer las paces con la propia historia, es posible perdonarse y seguir adelante. No importa qué tan rota o dañada creas que está tu percepción de ti mismo, siempre hay un hilo de luz que puede guiarte hacia la sanación. Esa luz la puedes encontrar en terapia, en libros, en la fe, en el arte, en la amistad, en la familia o, simplemente,
en la escucha atenta de tu propio corazón. Cada uno halla su forma de encenderla, y lo más importante es no rendirse. Hoy, me gusta pensar que mi valor no depende de mi apariencia, mi sueldo, mi nivel académico o mi estatus social. Mi valor está en mi humanidad, en mi capacidad de amar, de aprender, de crear, de experimentar y de compartir. Mi viaje hacia la autoestima es, en realidad, un viaje hacia la conciencia de mi esencia, hacia el reencuentro con mi auténtico ser, más allá de las exigencias externas. A veces es un viaje solitario, otras veces me acompañan personas maravillosas, y en ocasiones tengo que detenerme a descansar en el camino. Pero siempre avanzo, paso a paso, sabiendo que la meta no es llegar a un punto fijo, sino caminar con serenidad y dignidad. He relatado mi historia con la esperanza de que sirva como reflejo, guía o inspiración para otros. Que quien la escuche pueda sentirse menos solo en su lucha interna y tal vez rescate alguna estrategia o reflexión que le ayude. Al final de cuentas, todos somos aprendices en la vida, y la autoestima es uno de los aprendizajes más cruciales. Ojalá podamos seguir alimentándola juntos, con solidaridad, con empatía y con amor incondicional hacia nosotros mismos y los demás. Si tuviera que resumir mi experiencia en unas cuantas palabras, diría que la autoestima es la flor que nace cuando dejamos de castigar nuestro ser y empezamos a cuidarlo como un jardín, con paciencia, con constancia, con ternura y con valentía para arrancar las malas hierbas que nos asfixian. Espero de corazón que mi relato te recuerde que mereces florecer, que tu camino tiene sentido y que nunca estás obligado a quedarte atrapado en la sombra de la inseguridad. Siempre hay un nuevo amanecer, siempre hay nuevas oportunidades de crecer, y siempre existe la posibilidad de mirarte al espejo con una sonrisa sincera, diciéndote, te acepto, te valoro, te quiero tal y como eres. Y así, cada día, ir construyendo una relación más armónica con esa persona que habita en tu interior.